El estrépito de las ruedas metálicas en la vía despertó a Enid, y notó el traqueteo del tren. Aún era de día cuando por fin se dio al sueño en el compartimiento especialmente construido que era como un minúsculo dormitorio. Ahora, en el candelabro de pared ardía una sola vela. Cuando Enid separó las cortinas de terciopelo para mirar al exterior, no vio más que la negra noche, sin una sola estrella ni un atisbo de la luna. Debían de estar cruzando una región desolada, ella, MacLean y los demás. Suponía que eran las tierras del norte, o tal vez incluso hubieran cruzado el límite con Escocia. Ella no sabía cuánto tiempo llevaba viajar hasta tan lejos. Era la primera vez que viajaba en tren. Se irguió en la cama, parpadeando. Alguien la había arropado con una manta ligera, supuso que Kiernan McLean. Se preguntó a dónde habría ido Ellie. Entonces se maldijo por su curiosidad. Estaba a su lado cuando ella se durmió. No la había dejado ni un momento desde que partieron de la casa solariega Blythe. Le había dado conversación, le había acariciado el cabello, había actuado de tal modo como un marido amoroso que ella sintió deseos de llorar o gritar o aferrarse a él y rogarle que le dijera que todo iba a salir bien. No lo había hecho. Había mantenido un aspecto de serenidad, pero se temía que no le engañaba en absoluto. Enid bajó de la litera y realizó pausadamente sus abluciones. No podía importunar a MacLean. Desde luego, no podía hacer de nuevo el amor con él. No era su marido. No podía tratarlo como si lo fuera. Aunque, se miró en el espejito colgado sobre la mesa del rincón, actuaba como un marido. Había desatado el fular de lana roja que ella llevaba al cuello y aflojado los botones de la chaqueta de terciopelo verde, se la había abierto, desnudándole el cuello hasta la V que formaban los senos. Tal vez lo hizo para que ella se sintiera cómoda, pero sabía que él se había deleitado en la visión de su piel desnuda y en su derecho a desnudarla. Sorbió por las narices, se sacudió la falda, se puso las recias botas negras de viaje y adquirió de nuevo un aspecto de respetabilidad. Por lo menos él no había intentado hacerle el amor. Ella no podría permitirle tal cosa. Era cierto que ya le habían dado un mordisco a la manzana, pero ahora ella conocía los hechos. Distinguía el bien del mal. Se había aferrado a su moral en tiempos difíciles, cuando abandonarla le habría hecho la vida mucho más fácil. Nunca podría hacer de nuevo el amor con MacLean, y le irritaba sentirse dolida por ello. Casi deseaba poder decírselo, pero el señor Throckmorton le había dado unas instrucciones muy precisas, y Enid temía que aquel hombre estaba en lo cierto. Tal vez si le dificultaban a MacLean la recuperación de sus recuerdos, él nunca descubriría la verdad que acechaba bajo la superficie de su mente. Oyó el murmullo de voces masculinas en el compartimiento anexo al dormitorio. Abrió la puerta y se asomó con cautela. MacLean estaba sentado, las piernas apoyadas en el asiento de delante, hablando con Harry. Harry había adoptado una postura similar, y sin embargo, a pesar de su aparente reposo, los dos hombres daban una impresión de estar al acecho que contrastaba con sus posturas. Ambos vestían de negro y marrón, unos colores monótonos que les daban un aspecto de empresarios de pompas fúnebres. Chaquetas negras, pantalones negros, botas negras que no habían sido lustradas hasta sacarles brillo sino que tenían una tonalidad apagada, como si el cuero hubiera sido desgastado a propósito. Los chalecos eran de color marrón oscuro y las corbatas hacían juego. Había una mesita entre ellos con un candelabro fijo que tenía 5 velas, una botella de vino abierta y 2 vasos a medio llenar. Enfrascados en la conversación, no repararon en ella. Enid volvió con cautela a la litera, se sentó y contempló el suelo. Aún no comprendía cómo se las había ingeniado MacLean para pasar con semejante rapidez de ser un inválido a un hombre de acción. Cuanto más fácil sería tratar con él si siguiera atrapado en cama. ¿Qué iba a hacer ella en los días siguientes, mientras los hombres de Throckmorton los llevaran de un lado a otro y MacLean estuviera cada vez más cerca de su hogar? El nudo que sentía en el estómago se le tensó todavía más. Se consideraba a sí misma una mujer que razonaba bien y tenía lógica, con un exceso de etiqueta y un toque de saludable instinto de conservación, pero se estaba dejando llevar por los acontecimientos porque no sabía qué otra cosa hacer. Desde luego, no existía ningún precedente con el que orientarse. Él no tenía necesidad de pensar que le había mentido.
O bien había habido un tremendo error, o les habían mentido a ambos, y McLean solo tendría que escuchar sus explicaciones antes de volcar sobre ella su desprecio. Enid no se merecía el desprecio y no lo aceptaría. La despertaré. La voz de McLean le llegó desde el otro lado de la puerta. En un tono humorístico, y como respuesta a un comentario que el otro había murmurado, dijo, no, gracias, Harry, puedo ocuparme yo solo de mi esposa. Enid se incorporó con tal rapidez que las botas que le llegaban hasta los tobillos produjeron un ruido sordo al golpear el suelo. Él abrió la puerta y se quedó mirando a la mujer que estaba frente a él con la barbilla alzada. ¿Has oído eso, verdad? Le dirigió una mirada demasiado afectuosa. Estás tan guapa como siempre. Antes de que Enid pudiera replicarle, él siguió diciendo, dentro de poco más de una hora llegaremos a Edimburgo. Tendremos que bajar del tren a toda prisa. Ella podría haberse mostrado sorprendida, pero ya eran tantas las sorpresas recibidas que nada podría tomarla desprevenida. Estoy preparada. Él extendió su largo brazo y la atrajo hacia sí. Así me gusta, eres una chica resuelta. Harry se rió alegremente a sus espaldas. Harry. Aquel hombre seguía sin gustarle, aunque sin más motivos que el hecho de que emitía juicios cuando no debería hacerlo y utilizaba la cautela como si fuese un escudo. Así pues, como ella sabía que su hostilidad carecía de lógica, le sonrió plácidamente mientras se liberaba del abrazo de McLean. Si vamos a seguir viajando, caballeros, espero que los dos duerman. Harry hizo una inclinación de cabeza. Sí, señora. Soy un soldado y duermo cuando tengo un momento para hacerlo. ¿Y yo? He dormido contigo hasta hace una hora. McLean le pasó un dedo por el labio inferior. Estabas extenuada. ¿Te sientes mejor ahora? Todo en McLean reflejaba preocupación, su voz, profunda y vibrante, sus ojos, senos y vibrantes, la manera en que la tocaba como si fuese preciosa para él. Y por eso ella volvió a retroceder. Estoy mejor, le dijo. Solo quiero asegurarme de que mis cosas están. El tren se detuvo en seco de improviso y Enid cayó sobre McLean. Él se tambaleó hacia atrás, llevándola consigo. Harry saltó por encima de los asientos. Los frenos chirriaron, los revestimientos de madera del vagón crujieron, los cristales se quebraron y dos de las velas cayeron al suelo y se apagaron. El silencio que se hizo entonces aterró a Enid. 2 vagones más adelante la locomotora resoplaba lentamente, pero no llegaba sonido alguno desde aquellos vagones, donde se encontraban los restantes hombres del señor Throckmorton. Harry fue el primero en recuperar el aliento y soltó una maldición, con virulencia y sin tener en cuenta la delicada sensibilidad de Enid. Eso satisfacía una profunda necesidad que ella sentía, por lo que le estuvo agradecida. McLean acababa de levantarse de su lecho de enfermo, y ahora había sido arrojado con violencia al suelo. ¿Estás bien, McLean? No pesas tan poco como parece, gruñó él, y la puso a un lado. Ella intentó mantenerlo inmóvil. ¿Qué tal las rodillas? ¿Y la pierna? ¿Está sangrando? Él se incorporó, la asió por los hombros e, inmovilizándola, la miró a los ojos. Estoy bien. ¿Y tú? Yo. Claro que estoy bien. Pero tú, no soy un inválido. Lo dijo en un tono tan tajante y su aspecto era tan imponente que ella se tranquilizó. Pero le observó con atención mientras él se levantaba sin ayuda y le tendía una mano. Yo también estoy bien, gracias por preguntarlo, dijo Harry, mientras le ayudaba a levantarse. ¿Te has hecho sangre? Le preguntó McLean. Un poco. Harry se tocó el cuero cabelludo, y al retirar los dedos estaban manchados de rojo. Me he torcido un pie. Mal asunto. McLean miró hacia los vagones delanteros. Esto no me gusta. A mí tampoco. Harry avanzó renqueando hacia la cabeza del vagón. Iré a ver qué ha ocurrido. McLean permaneció a la espera hasta que Harry abrió la portezuela y volvió a cerrarla, y entonces entró en acción. Se puso el abrigo y le tendió a Enid la capa y el sombrero. Asustada por la ceñuda expresión de McLean, ella se puso las prendas sin rechistar. ¿Los guantes? Inquirió él.
Aquí los tengo. No sabía qué se proponía hacer él, pero cuando le vio sacar de debajo de la cama una bolsa marrón de tejido de alfombra y alargada, tuvo una sensación de náusea. ¿Puedes llevar esto?, le preguntó. La bolsa pesaba tanto que le tiraba de los brazos, pero él no aguardó su respuesta. Sacó otra bolsa similar, más grande, que había estado debajo de la mesa. Extrajo algo de su interior. Ella habría jurado que tenía un cuchillo en la mano, y entonces se colgó la bolsa del hombro. «Mírame», le dijo. Ella obedecía y tuvo la sensación de que se le secaba la boca. «Esto es una emboscada. Vamos a largarnos, y ruega a Dios que no sea demasiado tarde». Ella asintió. «Voy a la puerta trasera. Necesito que apagues estas velas y vengas conmigo». «¿Puedes hacerlo?». «Claro que puedo». «Y, naturalmente, estoy muerta de miedo», podría haber añadido, pero ¿de qué habría servido? Calculó la distancia entre ella y la puerta y entonces apagó las velas. En una oscuridad absoluta, avanzó entre los escombros hasta llegar al lado de McLean, mientras los fragmentos de cristal crujían bajo sus botas. Como si pudiera verla, él encontró su mano y se la asió. Entonces la empujó contra la pared. «Quédate aquí», le susurró, y abrió la puerta. El aire fresco acarició el rostro de Enid. No muy lejos de allí estaban los hombres, cuyos gritos llegaban a sus oídos. Pero en el lugar donde se encontraban no se oía ningún movimiento. «Muy bien». McLean saltó a la vía sin hacer ruido alguno. «Salta, Enid, estoy aquí», le dijo. Ella le obedeció sin vacilar. McLean la tomó en brazos y la apartó de las vías. Los gritos se intensificaron, y se oyó un disparo. Enid se sobresaltó y se aferró a él. Sin un instante de titubeo, McLean la alejó rápidamente del tren y se sumieron en la oscuridad. Cuando el sol iluminó por fin el triste día, estaban subiendo por una cuesta solitaria a buen ritmo, pero Enid se sentía a punto de desfallecer. McLean lo observó, desde luego. En aquella excursión por el campo a oscuras había demostrado una y otra vez que se fijaba en todo. Había logrado evitar las casas de campo que aparecían de vez en cuando en su camino. Condujo a Enid sin pausa alrededor de riscos y por escabrosos senderos. Y cuando ella le comentó que debía de estar muy cansado y necesitaba un descanso, buscó una roca tras la que ocultarse de modo que ella tuviera intimidad para hacer sus necesidades. No le hacía ninguna gracia que él la comprendiera tan bien. Y a fin de cuentas, ¿por qué no necesitaba el descansar? Habían recorrido una gran distancia a paso vivo y él seguía adelante sin parar, mientras que ella, «haremos un alto aquí». McLean dejó su bastón junto a un montón de pedruscos. «Descansa y yo vigilaré el terreno, veré a dónde vamos, veré si nos siguen». Ella dejó caer su bolsa y le miró furibunda, con la respiración entrecortada. «Has estado enfermo. ¿Por qué no estás agotado?» «Estoy un poco cansado, muchacha». Su acento escocés se había ido haciendo más marcado a medida que se adentraban en el campo. «Pero tú también te estás portando bien». «Estoy jadeando». Apoyándose en una roca, Enid se llevó una mano al costado. «Las mujeres inglesas no hacéis ejercicio como deberíais. Aire fresco, eso es lo que hace falta, y buenos paseos al sol». Ella echó la cabeza hacia atrás. «Eres un burro. Si puedes insultarme, es que te sientes bastante bien», observó él. «Toma». Le ofreció un pellejo de agua que había llenado en un arroyo por lo menos 10 años atrás y a medio continente de distancia. «Gracias», dijo ella, pero se limitó a mirar fijamente el pellejo. «Me duelen tanto los brazos de llevar esa bolsa, que no puedo levantarlos». «¿Qué contiene? ¿Piedras?». Él sacudió la cabeza, desenroscó el tapón del pellejo y se la ofreció para que bebiera. Enid tragó el agua con avidez y, cuando hubo terminado, se deslizó hacia abajo por la lisa superficie de la roca. La humedad que había allí le enfriaba hasta los huesos, pero tenía los pies en alto y las piernas extendidas, y no necesitaba mover uno solo de sus doloridos músculos. «Un cuchillo», dijo él. Ella miró a McLean, que permanecía en pie ante ella. «¿Qué?». «Un cuchillo, galletas de barco,
queso, carne seca, mantas, vendas, ungüento, cuerdas. Me has dado la bolsa pesada. Ella sabía que eso era una tontería, pero no sentía ninguna necesidad de ser razonable. Yo llevo lo mismo pero en más cantidad. Me he traído la falda escocesa y la escarcela. A pesar de lo chamuscadas que están, no podía abandonarlas. Se quitó el gabán, lo dobló y lo metió en su bolsa. También te he traído un peine. Si él esperaba que le alabase, no debería decirle esas cosas a una mujer cuyos muslos le temblaban de fatiga. En tono quejumbroso, eligió el detalle más tonto para quejarse. No necesitamos 2 cuchillos. Él no podría haberse revelado más paciente. Uno es para usarlo, el otro para trueque. Hay un largo trecho hasta Escocia, y la comida no durará eternamente. ¿No podemos hacer un alto y comprar algo? ¿Te has traído todas esas cosas pero nada de dinero? Algo hay también, pero con un poco de suerte no nos encontraremos a nadie. Si lo hacemos, no enseñaremos el dinero y lo ahorraremos por si surge una emergencia. Ella deseaba gemir, pero no tenía aliento para ello. Observó a MacLean que trepaba a lo alto de la colina y se tendía sobre las rocas para examinar el terreno en todas las direcciones. El viento le apartaba el cabello rubio rojizo del familiar rostro de desconocido. Miraba con los ojos entrecerrados la dirección por donde habían venido, y luego la que iban a seguir. Sus ropas se mezclaban con el paisaje, claro, eso explicaba la monotonía del negro y el marrón, pero ella aún podía verle los anchos hombros y la estrecha cadera. Y sus piernas. Enid hizo un mohín de irritación. Las piernas de aquel hombre eran musculosas. ¿Cómo había sido tan necia de atribuir semejantes muslos y pantorrillas a los ejercicios que había hecho en la cama? Había caminado, eso era evidente. No era de extrañar que todo el mundo hubiera insistido en que ella se tomara largos respiros de sus pesadas tareas. Los hombres. ¿Qué estaba ella haciendo allí? La noche anterior, no, la otra noche, habían hecho el amor tan apasionadamente como lo hicieran jamás 2 amantes. Ella se maravilló de su fuerza, le asombró su habilidad, descubrió su cuerpo como si nunca lo hubiera experimentado hasta entonces. Porque nunca había estado antes con él. Porque ahora, tras 8 años de soledad e innumerables ofrecimientos de demasiados hombres disolutos, ella se había convertido sin proponérselo en una mujer lasciva. Las cosas nunca podrían volver a la situación anterior, enfermera y paciente, esposa abandonada y marido de él. Que su mujer se había separado. Por eso ella había tomado la resolución de mantenerse serena, fuerte, capaz de resistir la tormenta que veía cernirse en el horizonte. El problema estribaba en que seguía pensando que de alguna manera sería posible evitar la tormenta. Si él no recuperaba jamás la memoria, ella podría dejarle creer indefinidamente que estaban casados. Pero su familia sabía la verdad y se lo dirían. De no ser por su familia, ella podría mantener la mentira. Aunque bien mirado, ¿por qué? No le amaba. Pero tenía sentimientos hacia él, y sabía que, cuando él descubriera la verdad, se enfurecería con ella, o peor todavía, la miraría fijamente con aquellos ojos verdes fríos como el hielo. Sin embargo, ella no era cobarde. Lo que le preocupaba era la mente de MacLean, cuyo cerebro ya había sufrido demasiadas conmociones, y ella temía las consecuencias de una verdad tan abrupta y terrible. Sí que era cobarde, y con una moral escasa, por añadidura, pues todavía deseaba a aquel hombre. Tal vez si solo le diera un atisbo de la verdad, ese atisbo podría desencadenar todos sus recuerdos. Sí, tal vez un solo atisbo. Solo que, tenía que permanecer tranquila. Se acabaron las réplicas chistosas y las bromas. MacLean saltó desde las rocas y aterrizó a los pies de Enid. No hay nadie a uno ni otro lado del valle. Mientras estos matones no tengan perros, los hemos despistado. Levántate. ¿Qué? ¿Por qué? Estás sentada en el frío suelo. Vamos a extender una manta para que no cojas frío. Ella quería protestar, decirle que no merecía la pena la molestia de levantarse, pero él tenía aquella expresión suya en el rostro, la expresión que decía, sé lo que te conviene. Por ello se levantó con fatiga,
dejó que McLean extendiera una manta y se dejó caer en ella. ¿Cuánto hemos caminado? 20 kilómetros, por lo menos. Ahora no estamos lejos de las vías del tren. ¿Qué? Hemos caminado en círculo, volviendo un poco atrás para que nos perdieran la pista. Se tendió boca arriba a los pies de Enid. ¿Vas a preparar algo para desayunar? Claro. Ella tiró de la pesada bolsa que estaba a su lado y sacó pan y queso. El hombre explora y la mujer hace el verdadero trabajo. La serenidad tendría que esperar otra ocasión, un día menos cargado de peligro. Él se tendió de costado y se apoyó la cabeza con la mano. La exploración es una dura tarea. Requiere años de adiestramiento y pericia. No olvides tampoco que he ido delante, abriendo un camino a través de la oscuridad y el frío. La noche anterior, a pesar de los círculos y los retrocesos, él había llevado la delantera con tal seguridad que era como si pudiera ver en aquella oscuridad de mazmorra. Ella había sido incapaz de distinguir nada, cada paso había sido una aventura, y había tenido que confiar en que él no le haría chocar con un árbol o caer en un barranco. Y había confiado en él, desde luego. Las hazañas de McLean la dejaron impresionada, pero ahora se las tomaba a la ligera. Pues te cambiaría la posición ahora mismo, le dijo. Él tomó la bolsa. De acuerdo. Ella asió con fuerza la correa y le miró furibunda. De alguna manera, el equilibrio entre ellos había cambiado. Ella había pasado a su territorio, el del cazador y la presa. Jamás podría sobrevivir allí, pero McLean se había revestido de autoridad como si fuese una armadura, y mientras que antes la salvación de su vida había dependido de ella, ahora la vida de Enid dependía de él. Yo me pondría al frente, pero no con el dolor de piernas que tengo. Él sonrió, soltó la bolsa y no le dijo que ella no tenía la más remota idea de la dirección que debían tomar. Además, allá en la finca Blit me engañaste, no me dijiste que podías andar. Él enarcó las cejas pero no lo negó, él muy bribón. Pero supongo que ahora estás cansado. Lo estoy, se limitó a admitir él. Debería darte tan solo el mendrugo de pan más pequeño como castigo. Y pensar en lo angustiada que estaba cuando diste el primer paso. Pero he cuidado de ti durante demasiado tiempo para comprometer mi trabajo. Partió el pan, puso un trozo sobre una servilleta y lo empujó hacia él. Es cierto, pusiste un gran empeño en cuidar de mi cuerpo, y te lo agradezco. Le sonrió de un modo tan salaz que ella supo que no se refería a su habilidad de enfermera. Ella tomó el cuchillo y lo desenfundó. Enid deslizó un dedo por la afilada hoja y sonrió a su vez. De haber podido contener el rubor, habría sido la perfecta. Amenaza. Dame eso, muchacha, antes de que te entre la tentación de usarlo incorrectamente. McLean se irguió y tomó el cuchillo y el queso. Enid admitió que él manejaba el cuchillo con habilidad, pues las lonchan que depositó sobre su pan eran delgadas y uniformes, tal como a ella le gustaban. Y como no podía evitar preocuparse por cada minucia, le preocupaba que él la hubiera observado mientras comía y recordara sus preferencias. Un hombre considerado haría eso por su esposa. Ah, que el cielo la salvara de los hombres considerados. Tomó los primeros bocados del pan con sabor a nueces y el áspero queso. ¿Quién nos sigue? Se apresuró a preguntar. No puedo recordarlo, muchacha, pero todo parece indicar que se trata de personas que quieren verme muerto. Enid rebuscó en la bolsa y encontró unas frutas secas. No solo manzanas, sino frutas más exóticas. Se las mostró a su compañero. Mira. Esto es estupendo. Veo que tu amiga Celeste ha tomado cartas en el asunto. McLean sonrió al ver la satisfacción sin inhibiciones de la joven. Cuando los hombres hacemos el equipaje, no ponemos cosas tan exquisitas. La querida Celeste. Ella mordió al albaricoque y el sabor ácido y dulce de la fruta la hizo estremecerse de placer. McLean le asió la mano, se la acercó a la boca y tomó con los dientes la otra mitad de la fruta. Se alimentaban mutuamente, algo de lo más primitivo, de lo más seductor. Y la manera en que él la miraba, como si se propusiera inclinarse adelante y besarla, aquellos besos profundos, fabulosos, que conducían al pecado y el pesar.
Ella trató de retirar la mano y él acompañó el movimiento. Presionó a la joven contra la roca, con una mano en su hombro, y bajó de súbito la cabeza para cubrirle los labios con los suyos. El beso era lo que ella temía. Un cebo descarado, porque él no iba a forzar su sumisión, él muy canalla. Le rozaba los labios con los suyos, dulcemente, con rapidez, unos pasos suaves que le hacían temblar de deseo de asirle el pelo y retenerlo para besarle. El contacto la acaloraba, le apresuraba el corazón, la ruborizaba. Él olía también, olía a seguridad, a marido, a amor. Poniéndole una mano en el pecho, ella le apartó y aspiró hondo, temblorosa. Mira, esta es la clase de dificultad que temía. ¿Dificultad? Él enarcó una ceja. ¿Llamas a esto dificultad? Podría serlo, si nos dejamos llevar y esos bellacos nos encuentran en flagrante delicto. Él se rió entre dientes. Con los pantalones bajados y las faldas subidas, por así decirlo. Deberías seguir adelante sin mí. ¿No quieres ir por ahí con un hombre perseguido? Replicó él, lacónico y en absoluto preocupado. Eso no es todo, como muy bien sabes. Yo te retengo. Te mueves más rápido y más silencioso que yo, te mezclas con el campo, pareces un nativo. Él metió la mano en la bolsa que estaba al lado de Enid, sacó una rodaja de manzana seca y la examinó. Es que soy un nativo, podrías ir a tu casa el doble de rápido sin mí. MacLean estuvo un largo momento sin decir nada, y entonces suspiró. Ah, las cosas que piensas de mí. Las cosas que yo, ¿qué quieres decir? Él alzó la vista, y ella cambió de idea acerca de su calma. Los ojos le brillaban, el mentón le sobresalía, estaba furioso. Que soy la clase de hombre que abandonaría a su esposa en medio de las agrestes tierras escocesas para salvar el pellejo. Que iría a mi casa sin ti, sin saber jamás si ha sobrevivido o no. Alzó la mano para impedirle hablar. Tal vez antes fui esa clase de hombre. No lo recuerdo. Ella se sintió afligida. No, tú no. Pero sé que ahora no haré tal cosa, y puedes quitártelo de la mente. Pero ¿y si yo? Enid tragó saliva. ¿Si tú qué? ¿Y si te dijera que no soy tu esposa? Respondió ella apresuradamente. La furia de MacLean no se manifestó a gritos. Llegó en un susurro amenazante. Entonces diría que hace un par de noches hiciste una imitación buenísima de una esposa. Tomó aire a fondo. Tenemos un largo camino por delante. Es inútil que me vengas con esos ardides. Ella no podía creerlo. Armándose de valor, le había confesado el gran engaño, y él no la creía. Eres mi amada esposa, y si te capturan, te torturarán hasta que me entregue. Enid no había pensado en eso, ni en que ellos, quienesquiera que fuesen, darían a sus palabras el mismo crédito nulo que MacLean. ¿Te entregarías por mí? Enid parpadeó. ¿De dónde había salido eso? Pues ¿qué crees tú, muchacha? La miró fijamente a los ojos, y ella retuvo el aliento. Stephen MacLean la habría abandonado sin pensar en ello 2 veces. Kionel McLean no solo se entregaría por la mujer a la que veía como su esposa, sino que lucharía por ella, y también moriría por ella. Las diferencias entre los dos hombres eran tan grandes que Enid no comprendía cómo podía haberse dejado engañar. Sintió un nudo en el estómago al pensar en el gran honor que sería estar casada con Kionel McLean, y le embargó la tentación de considerarse suya. Pero si él tenía honor, ella también. Por mucho que aprecie el elogio que me haces, ¿debo insistir? Él azotó el aire con la mano. Ya es suficiente. ¿Cómo está tu calzado? MacLean se había convertido en alguien a quien Enid no reconocía, un guerrero decidido a protegerla y defenderlos a los dos. Ella no sabía cómo convencerle de la verdad. No quería convencerle. Le convencería más adelante. Sin duda en aquellas circunstancias la cobardía era comprensible. Están bien. ¿No te han salido ampollas en los talones? ¿No están agujereadas las suelas? Son cómodas. MacLean, muy bien, entonces. Seguiremos caminando hasta mediodía, o hasta que encontremos un refugio apropiado.
Al principio viajaremos por la mañana y la noche, y luego, cuando tengamos la seguridad de que los hemos despistado, viajaremos durante todo el día. Tomándole las manos, la miró suplicante a los ojos. Confía en mí, Enid. Juntos encontraremos el camino a casa.